Hola, buenas noches. Aquí yo soy el alumno Virgilio Bosque Luna con mi compañero Víctor aquí en la sesión. Pero bueno, pues ese es el proyecto que realizamos sobre la implementación de una red profunda en un modelo de clasificación. En nuestro caso, específicamente usamos la arquitectura FNN. Pero bueno, empezando con la explicación de lo que hicimos, bueno, se ve el índice. Bueno, como contexto general, ¿verdad? Todo parte de un perceptrón. Básicamente el perceptrón consta de una sola capa, que puede depender patrones linealmente separables. También hay perceptrones multicapa, esos tienen dos o más capas. Independientemente de eso, el perceptrón es una red neuronal de las más sencillas que hay y está diseñada para bueno, procesar una entrada y generar una salida. Funciona por varios elementos, entradas, que vienen siendo los datos iniciales, cualquier tipo de dato, los pesos, que también ya se ha visto durante el curso, cómo afectan cada salida, asimismo, los sesgos y, pues bueno, el resultado final. Ahí, bueno, pues se puede ver una imagen de cómo más o menos se ve un perceptrón gráficamente. No, abajo. Bueno, ahí mismo tenemos la fórmula del perceptrón. La redujimos, ¿verdad? Para que se entendiera más. Donde básicamente es como si fuera algo binario, es 1 o 0. Donde, bueno, aquí la X hace referencia, bueno, la X por W hace referencia a un producto escalar entre entradas y los pesos. Entonces eso, bueno, más la suma de la B, que viene siendo el bias, que es el sesgo. Y ya, bueno, al final la F que viene siendo el resultado. Ya sea, pues depende de el resultado, ¿verdad? De la red neuronal, en cómo se clasifica. Ya, si uno o cero. Bueno, Continuando con la teoría de las redes neuronales, si subimos un poco la complejidad, nos encontramos con las redes neuronales de feedforward o FNN, perdón. Y pues bueno, esta se compone de, en su mayoría, por una entrada, una capa de entrada, una o dos de salida ocultas y una capa de salida. Entonces, estas pueden ser lineales con una sola salida o como en nuestro caso de categorías, puedes tener varias neuronas de salida. Algunas ventajas es que son un poco más sencillas computacionalmente, ya que por lo mismo no son muy grandes, a lo mucho dos capas ocultas, y pues también consume menos tiempo el trabajar con ellas. Algunos datos interesantes es que para trabajar con las capas ocultas podemos usar distintas capas de funciones de activación y también se pueden definir con sus respectivas ecuaciones. En este ejemplo, nosotros tenemos como referencia una red, perdón, de tres neuronas en su primer capa oculta. Entonces, la combinación lineal de la primera capa se vería algo así, multiplicando los pesos por las entradas en este caso y sumándole su respectivo sesgo. Y así continuando con las siguientes capas. En este caso, la capa 2 también se multiplicaría el peso por las neuronas anteriores. Aquí disculpen el error, aquí sería A1 de la primera capa y aquí también. Y al final sumándole su sesgo. bueno, continuando con las funciones de activación, como mi compañero mencionaba, eso es algo, pues, de lo que, bueno, como salida de cada red neuronal hay una función de activación, a manera de que se procesa la salida. Bueno, aquí nos encontramos con varios tipos de funciones de activación, como viene siendo la lineal, la cual se utiliza como, bueno, como se ha visto en clase, en problemas de regresión. Este, bueno, igual, eso es al final de la salida. Esto pues para que, pues, se reduja a una red, pues, de una sola capa. Continuando con la activación escalón binario, esta se usa en el perceptrón, que ya comenté yo previamente. Asimismo, no se recomienda para pues, una red multicapa, como ahora sí que es el objetivo de este proyecto bueno, que nos enfocamos nosotros. Esto debido a que su derivada es cero, entonces se impide la actualización de los pesos a medida que, por así decirlo, aumentan las iteraciones del entrenamiento, ¿verdad? Bueno, luego tenemos la función sigmoide. Gracias. Se usa en capas ocultas y de salida. Asimismo, pues permite modelar relaciones no lineales entre las entradas y las salidas, ¿verdad? Aunque aquí nos encontramos con un problema, que el gradiente descendiente puede ser muy pequeño, o sea, lejos del origen. Esto nos puede causar problemas, como se ha visto en clase, que viene siendo el gradiente, bueno, que desaparece, por así decirlo,
alentizando el aprendizaje de las redes mismas. Bueno, luego tenemos la tangente hiperbólica. Esta es una gráfica que va de 1 a -1, ¿verdad? Teniendo una intersección en cero con la gráfica. Bueno, esta pues reduce problemas del mismo gradiente y pues bueno, depende del codificador, el programador, cuándo poder usarla y cuándo no, a diferencia de otras funciones de activación. Luego tenemos ReLU, la cual es, bueno, es la más común dentro de las redes neuronales. ¿Verdad? Es que ya que, bueno, aquí no presenta el problema de que se desaparece, ¿verdad? El gradiente. Este, bueno, aquí, bueno, como comenta, se prefiere sobre seguimiento de tangente, para redes con muchas capas. Esto porque, pues, pues, por ejemplo, puede mejorar, la velocidad, tal vez, de entrenamiento del modelo. Este, continuando con último, softmax, se usa en problemas multiclase de clasificación. Asimismo, la suma de probabilidades de la capa anterior con la que sigue. Por resultado nos dan que la suma de probabilidades de todas las capas es igual a 1. Entonces esto pues es buena porque ayuda a interpretar y también no se recomienda usar cuando es una clasificación binaria. Pero bueno, ahí se puede ver una clara imagen que encontramos, donde se puede ver gráficamente cómo se ve cada una de las funciones de activación con sus respectivas fórmulas, o bueno, sus funciones y más o menos cómo expresa la respuesta. Bueno, ahí también es la fusión sigmoide. Se puede ver expresada junto con el ReLU. Y pues bueno, entrando un poco más en materia, para este caso de aplicación decidimos discutir acerca de un caso hipotético de alguna empresa recicladora de vidrio. Nuestro caso se enfoca en que esta empresa se dedica a reciclar vidrio triturado o placas grandes de vidrio. ¿Para qué? Para que una vez reciclado, ellos puedan distribuirla a sus vendedores adecuados. ¿Y cómo se decide a qué vendedores pueden entregar el producto? Pues existen diferentes tipos de vidrio, los cuales se asignan o clasifican de acuerdo a la composición química de los vidrios en sí. Entonces, existen 5 categorías de las cuales vamos a estar trabajando. La primera es vidrio para ventanas de construcción, vidrio para ventanas de vehículos, vidrio para contenedores de vidrio, vidrio para vajillas y vidrio para luces delanteras de vehículos. Entonces, pues bueno, más adelante lo vamos a platicar, pero en un principio la base de datos tenía 7 clases, pero decidimos trabajar solo con 5. Y pues bueno, aquí tenemos un poco la descripción de las variables que encontramos. Tenemos 9 elementos químicos, los cuales sus concentraciones son en unidades, de hecho unidades muy bajas en algunos. Por eso más adelante vamos a hablar un poco de cómo manejamos este problema. Y la variable de las clases, que como mencioné, son 7, pero decidimos eliminar dos, la número 2 y la número 4 porque una de ellas ni siquiera tenía ninguna muestra que perteneciera a esta clase, entonces decidimos eliminarla por practicidad. Bueno, empezando con la sección de código, aquí se puede presenciar, se puede vislumbrar cómo, bueno, importamos las librerías, en donde, bueno, asimismo, pues cada una de esas importaciones nos permiten hacer uso de esas funciones, lo que nos ayuda, bueno, a realizar el código sin más profundidad. Importamos, el uso de Google Drive dentro de nuestro entorno de ejecución. Luego, asimismo, ahí donde se ve donde dice ruta archivo CSV. Ahí básicamente encontramos el archivo que es la base de datos, el Excel, y ya la copiamos ahí, mismo donde viene el file path, y eso nos permitió pues accesar pues, a la base de datos, vaya. Luego con uso de pandas, leímos la misma base de datos para que pues se conozcan los valores que hay dentro de esta misma. Luego aquí, como comentó mi compañero Víctor, nos encontramos con ese problema. Entonces, pues por dicha razón optamos por combinar la clase uno y 2 en una sola clase, siendo como la clase uno. Entonces, por medio de esa fórmula que viene df type, o sea, de la sección de tipo de cristal, se reemplazaron 2 y uno, ¿verdad? Separados por una coma. Luego eliminamos las filas donde el tipo sea 4. Esto debido a que, como mi compañero comentó, estos eran valores pues, prácticamente nulos. Entonces, pues podemos descartarlos sin problema alguno. Luego reemplazamos las clases restantes para que sean enumeradas de del 1 al 5, pues de manera más, pues que se entienda mejor, por así decirlo.
Luego, aumentamos el conjunto de datos, duplicando la muestra con un pequeño ruido, tal como, bueno, de esta parte se cayó bueno, de esta parte se encargó mi compañero Víctor, pero bueno, básicamente, este, se puso de esa manera para, pues, duplicar los valores de la base de datos, permitiéndonos a nosotros, pues, tener más valores sobre los cuales entrenar el modelo y que, pues, haya pues, mejores resultados, por así decirlo. Bueno, luego, pues, después de crear el nuevo data frame, este, bueno, nos pasamos a analizar el nuevo data frame, donde, bueno, luego ahí con esas, bueno, con las líneas print, shape, este, de f.shape, imprimimos los primeros 5 datos, bueno, no, eso fue con f.head, imprimimos los primeros 5 datos de la base de datos, donde, pues, bueno, ahí se ven los componentes químicos y el tipo de cristal. Y pues bueno, empezando ya con la visualización de datos, comenzamos con realizando un diagrama de barras muy sencillo, con, perdón, graficando cuántas muestras de cada clase pertenecen a cada clase, perdón, y como podemos observar, la clase uno es la que mayor relevancia tiene, aunque bueno, también podría mencionar el hecho de que combinamos la uno y 2, pero aún así, aunque partiéramos en dos, esta gráfica se sigue observando que es considerablemente más grande que las demás. Bueno, continuando con el siguiente gráfico, de igual manera, se pueden presenciar, los valores promedios que hay, bueno, que hay, de cada compuesto químico, de los componentes químicos, donde, bueno, ahí se puede, pues yo creo que sin duda se presencia que el silicio es el que, pues, se encuentra más dentro de los diferentes tipos de cristal, en donde, bueno, para hacer esta impresión, como digo, se desplegó esta gráfica, como comentó mi compañero Víctor, pues usaron, pues diferentes líneas de código, plt.figure, y bueno, luego donde atribuimos los valores de las leyendas, eje X eje X y eje Y, una disculpa. Más adelante decidimos elaborar un heatmap, un mapa de calor, simplemente para corroborar lo que aquí arriba veíamos, que el elemento químico silicio es el que más relevancia presenta en todas las muestras. Y como otro dato interesante, destacamos que hay elementos como el bario, que prácticamente no tienen relevancia alguna, o bueno, son muy bajos, y también otros elementos como el calcio, que sí varían entre clase y clase. Bueno, aquí, continuando con lo que comentó mi compañero Víctor como adición, aquí nosotros agregamos líneas para poder imprimir bueno, la matriz de correlación de estas variables, donde, bueno, aquí se puede presenciar cómo o sea, bueno, hay correlación entre las diferentes variables, específicamente en las de silicio, bueno, las de aluminio y bario, eso haciendo referencia a que si una sube, pues, la otra también aumenta y viceversa, pero nos encontramos con la diferencia de que el magnesio, por ejemplo, y el aluminio tienen una correlación inversa a la que presenta el bario y el aluminio. Con esto me refiero a que, por ejemplo, si el magnesio aumenta, pues por ende el aluminio disminuiría. Pues bueno, ya pasando un poco más a la preparación de los datos, ya para empezar con el entrenamiento de la red, primero que nada empezamos asignando los datos a las variables X y Y. Para la variable X se van todas las variables, columnas de características, excepto la de tipo, porque esta se pasa a la variable Y, que va a ser la variable de clasificación o de interés. Aquí agregamos un menos uno para poder indexar los valores empezando en cero, de 0 a 4, y más adelante lo platicaremos en la descripción de la arquitectura del modelo. Y por último, aquí en esta parte, también imprimimos la forma tanto de la matriz X como el vector Y, simplemente para observar que la cantidad de datos aquí son 428 con 9 columnas de 9 elementos químicos y 428 muestras de las clases. Y también observamos que sí se duplicó el número de muestras, así como al principio lo habíamos mencionado. Bueno, continuando con lo que comentaba mi compañero Víctor, referente ahí está, a la división de datos, primeramente lo que hicimos fue escalar los datos, esto debido a que, pues, son valores muy pequeños los que tenemos en la base de datos, entonces, pues, para mejorar la salida, ¿verdad?, de nuestro modelo, el normalizarlos era, pues, fundamental, ¿verdad? Donde, bueno, luego seguimos a la parte de pues, de la división de los datos, vaya.
donde lo separamos en entrenamiento y prueba. En este caso, con un tamaño de prueba del 20%, con una semilla de, bueno, se me va la palabra de Aleatoriedad. aleatoriedad, muchas gracias, Víctor. Y luego, bueno, también con Stratify, esto lo que hace es que, bueno, nosotros nos ayuda. Bueno, igual eso siempre se ha colocado, ¿verdad? Desde todas las clases, pero específicamente aquí, bueno, no específicamente aquí, pero pues en general esto nos ayuda, que la división mantenga la misma proporción, una disculpa, entre los valores de entrada y los datos de prueba y entrenamiento. Bueno, Sí, pues sí, más que nada las clases que se dividan igual en porcentajes de 80 y 20. Y aquí simplemente imprimimos las formas de los conjuntos de entrenamiento y prueba para que podamos confirmar que efectivamente sí se dividieron en 80 y 20. Y si se ve, si se aprecia que aproximadamente 342 es el 80% de 400 y cacho y el resto 86 de, de la prueba. Y lo mismo con la variable y. bueno, continuando con la arquitectura de la red neuronal, ahora sí ya se viene lo bueno. Por medio de, bueno, importamos batch normalization, como habíamos comentado anteriormente. Aquí nuestro modelo se llama modelo 2, bueno, donde aquí usamos una capa de entrada donde con la forma de los valores de los datos de entrenamiento. Luego seguimos con una activación en capa ReLU con 64 neuronas. Luego hacemos la normalización de los datos de la capa anterior. Luego procedemos a utilizar Dropout. Esto a nosotros nos ayuda a entrenar mejor el modelo, pues dándole menos herramientas a la neurona para que pues tenga una mejor predicción al final, ¿verdad? Con una tasa del 25%. Luego procedemos con este, bueno, con otra layer, por así decirlo, otra vez con activación ReLU, pero ahora de 32 neuronas. Asimismo, luego otra vez normalizamos los datos y luego hicimos otra parte de dropout, ¿verdad? Bueno, igualmente con el 25% de abandono y terminamos con una función de activación de softmax, como había comentado anteriormente, para multiclase. Asimismo, cabe mencionar que la definición de esos valores fue por medio de ajuste fino. Realizamos varias pruebas y bueno, obtuvimos que los mejores resultados fueron con esos valores de ahí. Sí, elegimos 25% para Dropout, ya que a pesar de que es un valor un poco bajo, la base de datos que teníamos no era muy grande, incluso ya duplicada. Entonces, si agregamos algo más grande, lejos de ayudar a la base, le íbamos a perjudicar con el underfitting. Y pues bueno, imprimimos aquí también un pequeño resumen del modelo, donde se aprecian algunos parámetros, pero lo más importante, o en resumen, es que se aprecia que se trabajaron con 3.269 parámetros en total, cuando de ellos 3.077 fueron de entrenables y los no entrenables 192. Bueno, continuando con lo que comenta mi compañero Víctor, se compiló el modelo con un optimizador Adam. Bueno, luego donde aquí como se puede ver, se utilizaron 150 épocas con una tasa de lotes, digo, de unos lotes de 26 con una validación del punto 15. Igual, como había comentado anteriormente, sus valores fueron obtenidos de manera, por así decirlo, por ajuste fino. Bueno, de esta manera obtuvimos los mejores resultados. Donde, bueno, si se la prueba se puede llegar a la conclusión de, bueno, se puede llegar a los resultados de precisión del modelo, que es bueno. Sí, pues después de correr las 150 épocas, este modelo hicimos una pequeña prueba de accuracy y obtuvimos 88.8837, perdón, con una pérdida aproximada de 0.3299. Esta info es de una corrida que hicimos, la actualizaremos en un instante. Y pues bueno, aquí tenemos para manera visual ver cómo fue el desempeño del modelo, las típicas gráficas de accuracy versus época. Aquí se puede apreciar cómo efectivamente tuvo un buen desempeño, subiendo rápidamente y estabilizándose, convergiendo aproximadamente entre 85 y 90%. Lo que podemos destacar de esto es que a pesar de que el modelo es bueno, aún se observa una pequeña área de mejora que pues se puede trabajar más adelante o con incluso más adelante en el curso que aprendamos cosas más sofisticadas, podemos lograr un mejor desempeño.
o simplemente escogiendo una base de datos que se preste para análisis más complejos. Y de igual manera, en la gráfica de pérdida contra época se aprecia que también de igual forma fue bajando considerablemente rápido y se mantuvo abajo durante las 150 épocas, aunque sí se aprecia que a pesar de que sí bajó, aún queda un pequeño espacio de área de mejora. Y pues aquí por último simplemente imprimimos los pesos como una ayuda visual para visualizar de qué lo que está ocurriendo. Y pues esto concluye la parte de entrenamiento del modelo. Muchas gracias. Una vez teniendo lo anterior, podemos pasar a evaluar el modelo. Básicamente lo que queremos hacer aquí es explicar la efectividad que tiene el modelo al momento de categorizar cada uno de los datos en su clase correspondiente. Aquí lo que hacemos es importar desde la librería sklearn.metrics el Classification Report y F1 Score, que los usaremos más adelante. Sin embargo, aquí lo que utilizamos es un model.evaluate, al cual estamos enviando el X-test y el Y test para encontrar la accuracy de este modelo, que es del punto 8725. Eh, Todo esto cobra un poquito más de sentido o se comprende de manera mejor, al menos a mi punto de vista, una vez que se explica la matriz de confusión, que básicamente lo que nos está indicando la matriz de confusión en la contradiagonal es cuántos valores reales se encontraron para esa clase. Por ejemplo, para la clase cero podemos ver que se encontraron 59 valores. De esos 59 valores, 58 fueron clasificados de manera correcta como clase cero y uno de ellos fue clasificado como clase uno. Este, por ejemplo, para la clase cero podemos ver que de los 7 valores que había, ninguno se fue clasificado de manera correcta. Todos se clasificaron como clase 1, 7. Digo, perdón, los 7 se clasificaron como la clase uno y además, bueno, hay un falso positivo, que es el que mencionamos anteriormente aquí. Básicamente, bueno, esto nos indica algo, una cierta anomalía que proviene desde la base de datos, no tanto en el modelo. En la vida real, pues lo que buscaríamos aquí sería platicar con el cliente sobre qué características son las que definen a esta clase uno y posiblemente pudiéramos concatenar la clase cero y la uno como una misma. Pero bueno, esto ya dependería de lo que nos diga el cliente, ¿no? Eh, bueno, entonces con la matriz de confusión podemos calcular esto que está aquí, que es el reporte de clasificación. Básicamente nos da tres parámetros, que es el precision, el recall y el F1 score. Y estos otros tres, que es el accuracy, macro average y weighted average. En un momento explico todos los demás. El support únicamente lo que nos está diciendo es la cantidad de valores reales que había para cada clase, ¿no? Entonces, esto no le hacemos mucho caso. Este, pero, por ejemplo, vemos aquí el precision. Precision, básicamente lo que nos indica es de todos los valores que se clasificaron como cierta clase, en este caso como clase cero, cuántos eran realmente de esa clase. Por ejemplo, para la clase cero vemos que se clasificaron 68 valores. De estos 68 valores, únicamente 58 eran realmente clase cero. Entonces hace la división 58 entre 68 y nos da un valor de 85. Aquí es importante destacar estos valores tanto de cero como de uno, que son valores pues algo atípicos, pero que nuevamente pues se respaldan en la naturaleza de nuestra base. Vemos, por ejemplo, bueno, este valor de cero aquí, básicamente lo que estamos haciendo aquí es una división de cero entre, entre 7, lo que no se puede, entonces el modelo, o más bien el Classification Report, lo reporta únicamente como un cero. Y en el caso de 2 3 y 4 lo que pasa aquí es que no hubo ningún valor que se estuviera clasificando de manera, más bien, para la clase cero, perdón, para la clase 2 todos los valores que se clasificaron correspondían a la clase 2. Es por eso que nos da un total de uno. Este, Después tenemos el recall o sensibilidad, que básicamente lo que, lo que hace es el total de valores.
que se clasificaron en el recall, lo que nos dice es del total de valores que correspondían a una clase, por ejemplo, para la clase cero, el total eran 59. De estos 59, 58 se encontraron de manera correcta y uno se encontró de manera incorrecta, ya que se clasificó como si fuera de la clase uno. Entonces nos entrega una división de 58 entre 59 que nos da un total de 98.98. Nuevamente, para la clase uno se está haciendo una división de cero entre algo, igual lo reporta como cero. Y después tenemos la clase 2 donde, por ejemplo, para la clase 2 se encontraron, había 5 valores, de esos 5 valores solamente dos se categorizaron de manera correcta, entonces hace la división de 2 entre 5 y nos da un total de 0.40. Y bueno, nuevamente para la clase 3 y 4 como todos los valores se categorizaron de manera correcta y no se categorizaron valores incorrectos en esta clase, en ninguna de las dos clases, pues nos da un valor de recall de uno. Y después el F1 score lo que nos dice es, o más bien lo que realiza es la multiplicación por 2 de la división entre la precisión y el recall entre la suma de precisión y recall, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, estos son los resultados que nos entrega. Y bueno, esto se utilizará más adelante para calcular el macro average y el weighted average, lo que explico en un segundo. Por lo pronto vamos a la accuracy, que básicamente lo que nos indica es que el modelo tiene una probabilidad del 87% de clasificar de manera adecuada los valores. Esto se calcula básicamente tomando el total de aciertos entre el total de valores, ¿no? Y nos da el 87%. Y así, bueno, el macro average y el weighted average, básicamente lo que hacen los dos es sacar el porcentaje del F1 score. Entonces, se sumarían, por ejemplo, estos que nos da un total de 3.59 y se dividiría entre 5. La diferencia aquí es que el weighted average agrega un peso que corresponde a la cantidad de valores que hay para cada clase. Por ejemplo, el F1 score sería, digo, por ejemplo, sería 0.91 por 59, 0 por 7, etcétera, ¿no? Y después se divide entre 5. Para el ejemplo que estamos utilizando, ya que tenemos una base desbalanceada, pero que sin embargo sí hay mayor relevancia hacia la clase cero, suponiendo que esta clase cero es la que corresponde a los vidrios que más llegan a la recicladora, que por lógica son los que más pueden utilizar para vender, pues sí tiene una mayor relevancia que a lo mejor la clase uno, por ejemplo, por lo cual deberíamos estar utilizando el weighted average. Muchas gracias.